Todos conocemos el cuadro de Repin, Los sirgadores del Volga, donde 11 hombres exhaustos, con sus últimas fuerzas, arrastran una barcaza a lo largo del río. Lo miras y piensas, ahí está, la incesante desgracia del pueblo. Que esta pintura es una obra maestra, en eso no hay discusión. ¿Pero vale la pena creerle como testimonio documental? ¿Realmente ahí están representadas las realidades de ese trabajo? De una vez lo digo, en la historia del oficio de los burlaks, no todo es tan sencillo. Entonces, ¿quiénes eran realmente las personas que tiraban de la cuerda? ¿Y cómo estaba organizado este duro negocio fluvial desde adentro? Hola a todos, me llamo Semyon y esto es History Show y la sección ¿Cómo vivían? Hoy vamos a hablar de los burlaks, una profesión que se suele considerar un símbolo de la esclavitud, aunque en realidad es mucho más interesante. Vamos allá. El mito de la esclavitud. ¿Por qué el burlak no es lo que piensas? Al mirar el cuadro de Repin, inevitablemente sientes compasión por los hombres en harapos que arrastran una barcaza torpe con correas. ¿Quién podría haber pensado en maltratar así a las personas? Pero si lo piensas bien, surge otra pregunta. ¿Los obligaban a hacerlo por la fuerza? Y la respuesta puede sorprender a muchos, porque estas personas lo hacían completamente por voluntad propia. El trabajo de los burlaks era un trabajo asalariado, completamente legal. La cuadrilla y el dueño de la barcaza firmaban un contrato completo, donde se especificaba todo, desde la ruta y los plazos hasta el salario y las multas. Era un trato privado entre dos partes, no trabajo forzado. Por cierto, la palabra burlak vino originalmente de las lenguas túrquicas y simplemente significaba una persona errante. Antes de salir al viaje, cada uno presentaba un documento, análogo al pasaporte interno. Incluso los siervos trabajaban legalmente. El terrateniente los dejaba ir a trabajar a cambio de un porcentaje de las ganancias. La persona podía negarse, elegir a su empleador o incluso dejar la cuadrilla por completo. Sí, con pérdidas financieras, pero la libertad de elección seguía siendo suya. ¿De dónde viene entonces el mito de los esclavos sin derechos? Por eso hay que agradecerle a la propaganda del siglo XIX. Las revistas de esa época, incluyendo el Sovremennik de Nekrasov, activamente convertían al burlak en un símbolo político del hombre eternamente sufriente y oprimido. Los artistas captaron rápidamente la tendencia. Vereshchagin, Repin, Sabrasov, todos se apresuraron a pintar este tema. Vereshchagin incluso se molestó con Repin porque le robó la idea. El tema era tan popular que literalmente peleaban por él. Y ahora, un poco de estadística. En el apogeo de la profesión, a mediados del siglo XIX, solo en el Volga trabajaban como burlaks más de 100.000 personas al año, y en todo el imperio, más de 600.000, es decir, más de 500.000 de hombres cada año tomaban la decisión consciente de dejar el pueblo e irse de viaje. Esto confirma una vez más el carácter asalariado de estos trabajos. Por la pintura clásica y los poemas escolares, muchos tienen la idea sesgada de que la cuadrilla tomaba la cuerda y simplemente caminaba por la orilla durante cientos de kilómetros, arrastrando la barcaza por todo el recorrido desde el principio hasta el final. Pero si abres el mapa del Volga, de inmediato entiendes que eso es imposible. No existen caminos perfectamente rectos a lo largo del agua. La orilla derecha son puras pendientes empinadas, deslizamientos de tierra y ríos que desembocan. Solo el oká ya es un reto, medio kilómetro de ancho en la desembocadura. La orilla izquierda también es pura arena movediza y bancos de arena. Y en las cabeceras se suman también los rápidos con una corriente furiosa. Entonces, ¿cómo se movían las barcazas? El remolque desde la orilla era solo una de las 5 formas. Las embarcaciones descendían con la corriente, avanzaban a remo e incluso a veces con vela. De hecho, en ocasiones, directamente contra la corriente, si el viento era favorable. Solo hacían tiro de sirga donde la orilla lo permitía, y donde no, pasaban al sistema de adelantar anclas. Así funcionaba. En la barcaza había un enorme tambor de madera con un cable. Los hombres se subían a un bote, tomaban las anclas y remaban lejos hacia adelante. Las lanzaban al agua y los burlaks en la propia barcaza enrollaban el cable en el tambor, acercando la embarcación. Mientras tanto, el bote se alejaba aún más y lanzaba la siguiente ancla. Así, la barcaza avanzaba paso a paso, sin depender en absoluto del relieve de la orilla. Si había un banco de arena adelante, hacían una descarga parcial, es decir, transferían parte de la carga a botes pequeños, pasaban la zona peligrosa y luego volvían a cargarla. Si una orilla se terminaba, se trasladaban a la otra, ya sea vadeando o en botes.
Y todo esto lo dirigía el práctico, el navegante local, que conocía el río de memoria y daba las órdenes de dónde poner la vela y dónde meterse al agua. Y volvamos una vez más a la pintura. Si la observas bien, está llena de rarezas. La bandera en el mástil está colgada al revés, una clara señal de apuro o emergencia. La vela está recogida, aunque sopla un buen viento, porque el barco vecino a la izquierda navega tranquilamente con la vela desplegada. Los hombres están remolcando la barcaza de popa hacia adelante, y además lo hacen a favor de la corriente, si juzgamos por las sombras del sol. La conclusión es obvia. El barco simplemente encalló, y los burlaks lo están sacando de la manera más simple. Por eso no levantan la vela y está bajada, y por eso tienen esas expresiones de sufrimiento en sus rostros. Es decir, no es una rutina diaria, sino una verdadera emergencia. Mañana esta misma tripulación navegará tranquilamente con anclas o con velas. Pero el pintor necesitaba drama, y eligió para el cuadro el episodio más difícil. La economía del remolque. ¿Cuánto costaba una temporada en el Volga? Por una temporada, de abril a octubre, un burlak ganaba de 60 a 150 rublos. La cantidad dependía de la ruta, la carga y el estatus del trabajador en la cuadrilla. ¿Es mucho eso? Bueno, si tomas en cuenta que un campesino común en la región central, trabajando duro en la tierra, ganaba con suerte de 8 a 12 rublos al año, pues saca tus propias conclusiones. Y además, nadie les quitaba la tierra. Trabajaban en el río y luego regresaban a casa para ocuparse de sus asuntos. Básicamente, era un trabajo de rotación común y corriente. La gente iba al Volga durante años, justo como ahora van al norte. Pero había una trampa financiera en este sistema: el anticipo. El dueño de la barcaza daba dinero al momento de contratar y parte de la cuadrilla gastaba ese dinero de inmediato en la taberna. Al final, el hombre salía de viaje ya endeudado hasta el cuello con el dueño. A esos les llamaban kabalnie, esclavizados por deudas. Trabajaban de manera descuidada, ya que el dinero se había gastado en bebida y no tenían ninguna motivación. Por cierto, en la pintura de Repin se puede ver claramente a un personaje así. En el centro del grupo, un joven ajusta la correa sin ningún esfuerzo. En su rostro se nota una profunda indiferencia. Él parece una persona a la que todo le da igual, porque hace tiempo que se gastó su adelanto en Astracán. Pero también había quienes usaban la cabeza. Un hombre así, que no gastaba el adelanto en alcohol y cuidaba su salud, en un par de temporadas podía reunir un capital considerable. Incluso le alcanzaba para comprarse completamente la libertad de la servidumbre. No todos lo lograban, pero hay muchos casos documentados así. Pero ¿para qué necesitaba el país un ejército tan grande de trabajadores fluviales? A principios del siglo XIX, Rusia se convirtió en un poderoso exportador de grano, madera, cáñamo y hierro. Todo ese enorme volumen de mercancías se enviaba a Europa por los ríos. Simplemente no había alternativas. Los caminos en el imperio estaban en tal estado que transportar cargas en carretas resultaba mucho más caro y tardado. Los caballos simplemente se lastimaban en esas rutas. La ruta fluvial era más barata y confiable. Los comerciantes optaban por la vía fluvial, incluso considerando los bajíos, los rápidos y el clima impredecible. Vean la magnitud. El volumen de negocios de la sola feria de Makariev, cerca de Nizhny Novgorod, creció de 80.000 rublos a finales del siglo XVII a 30 millones para finales del siglo XVIII. 30 millones, y toda esta máquina comercial dependía exclusivamente de los ríos, y los ríos dependían de los sirgadores. Resulta que ellos eran la principal fuerza impulsora de toda la economía. La jerarquía del artel. ¿Quién es quién entre los sirgadores, ese equipo infernal? Dentro de la artel había una estricta jerarquía corporativa, y de ella dependía directamente si la mercancía llegaría o no al cliente. Vamos a analizar la composición. A la cabeza estaba Shishko. Él era el líder en la cuerda, el hombre más experimentado y físicamente fuerte. Era un puesto directivo en toda regla. Shishko marcaba el ritmo, comenzaba la canción de trabajo Ujnem, y resolvía situaciones imprevistas en las zonas difíciles. Él era quien llevaba todas las negociaciones con el propietario del barco. En resumen, asumía las funciones de líder sindical. A una persona así se le temía y respetaba, y su salario era varias veces mayor que el de un trabajador común. Detrás de él estaban los podshishelnie, sus dos asistentes más cercanos. Hombres confiables y experimentados, que mantenían el ritmo en los tramos más difíciles del camino. Si Shishko se enfermaba, su lugar era ocupado de inmediato por el podshishelny.
Cocinero, uno de los hombres más importantes, alimentaba a toda la cuadrilla y de él dependía la fuerza física del equipo. La mala comida significaba una caída en el ritmo, retrasos en los plazos y duras multas del dueño. Los buenos cocineros valían su peso en oro, los reclutaban de una cuadrilla a otra. Al final de todo iban los kozni, los que cerraban la marcha. Su tarea era vigilar la cuerda de arrastre, para que no se enredara ni se atorara con piedras o troncos. Tenían que trabajar bajo una tensión constante, todo el tiempo mirando de reojo hacia abajo. De ahí viene el nombre. La mayoría eran simples trabajadores, y esos mismos peones endeudados de los que ya hablé. Lo más interesante de este sistema era la responsabilidad legal. La Artel firmaba el contrato como una sola entidad. Surgía una estricta responsabilidad colectiva. Si alguien no aguantaba y se escapaba en medio del viaje, los demás pagaban su deuda al dueño de la barcaza. Esto incluía un control interno muy fuerte. Ese sistema hacía que la Artel fuera mucho más que solo una brigada de cargadores. En un mismo equipo trabajaban personas de diferentes gobernaciones, provincias y pueblos: rusos, tártaros, chuvasios y maris. Los historiadores de principios del siglo XX señalaban un hecho curioso. Las arteles de burlaques eran casi el único lugar en el imperio donde personas de diferentes nacionalidades convivían y trabajaban todos los días en condiciones absolutamente iguales. La vida cotidiana y la dieta. ¿De qué se alimentaba una persona que arrastraba miles de toneladas? El turno de trabajo de un burlaque duraba de 15 a 19 horas. En primavera, en el Volga oscurece tarde, y los dueños de los barcos aprovechaban esto al máximo. La base del menú eran enormes calderos con gachas, pan seco y pescado. Había montones de pescado en el río, y en ese sentido los trabajadores del río tenían mucha más suerte que los campesinos comunes con sus sopas aguadas. En verano, en las paradas compraban pan fresco y verduras. El cocinero preparaba la comida exclusivamente en la orilla, porque alimentar a 30 personas en movimiento era simplemente imposible. El descanso durante los largos trayectos era duro. Los hombres caían al suelo, se envolvían en su propia ropa y dormían justo a la intemperie. La humedad constante del río y los bruscos cambios de temperatura hacían lo suyo. El reumatismo era una enfermedad profesional de 1 de cada 2 miembros de la cuadrilla. Pero el principal punto vulnerable seguían siendo los pies. Con el calor, la arena ardiente quemaba las plantas incluso a través del calzado. Con la lluvia, la orilla se convertía en un lodazal resbaloso de arcilla. Y en primavera, cuando subía el caudal del Volga, había que cruzar a pie por el agua helada. El conocido reportero Vladimir Kiliarovsky recorrió él mismo una buena distancia con la cuadrilla en 1871 y dejó unas notas impresionantes. Él escribió que un par de lapti duraba como máximo de 3 a 4 días. Y la cuadrilla tenía que gastar un porcentaje enorme de sus ganancias en calzado. Y ahora hablemos de los famosos deadlines que todos aman. Si alguien se daba cuenta de que la carga iba retrasada, empezaba a presionar duro al capataz. El capataz apuraba a la cuadrilla. En ese ritmo, los hombres podían dormir solo 2 horas al día. Existen testimonios históricos de que, en pedidos urgentes desde Astrakán hasta Nizhny Novgorod, la gente caminaba 75 días prácticamente sin detenerse. Pero la llegada a una gran ciudad portuaria se convertía en una verdadera fiesta. Ribinsk, Nizhny Novgorod, Astrakán. Después de largas semanas de trabajo infernal, los hombres se iban a las tabernas locales. Astrakán era el lugar donde solían detenerse. Ahí había vino barato, mucha comida y entretenimiento. Muchos gastaban todo su salario en un par de días. Así era el desahogo psicológico después de un estrés brutal. En el pecho de cada burlak que sobrevivía al menos una temporada, quedaba una cicatriz oscura y callosa de la correa. Una especie de marca de calidad. Quien veía esa marca entendía de inmediato. Esa persona había pasado por una verdadera carnicería. El ocaso de una época, cómo la locomotora mató al burlak y por qué los burlaks se resistieron. El primer barco de vapor apareció en el imperio en 1815. El ingeniero Charles Baird instaló una máquina de vapor en una barcaza común, justo en el río Neva. Al principio, los hombres en la orilla no le prestaban atención a esa barcaza humeante. Las máquinas se descomponían constantemente y quedaban atascadas en aguas poco profundas. Pero el progreso se impuso. En 1853, en el Volga, navegaban 22 barcos de vapor, y para 1859 ya eran casi 100. Surgieron grandes sociedades anónimas con capital de comerciantes, y los comerciantes sabían contar el dinero mejor que nadie. Un remolcador reemplazaba a varios cientos de trabajadores y no pedía adelanto para beber.
Los Burlaks lo entendieron todo y comenzaron una verdadera guerra contra las innovaciones. En todo el Volga llamaban a los barcos de vapor la yegua del diablo. La gente odiaba las nuevas tecnologías, hacían huelga contra los ferrocarriles y cualquier máquina que les quitara el pan. La ironía también está en que Repin pintó su cuadro precisamente en ese momento de cambio. Cuando en 1873 Repin llevó el cuadro a una exposición internacional en Viena, se armó un verdadero escándalo. El cuadro lo vio el entonces ministro ruso de Transportes y quedó completamente sorprendido. Pero lo que lo indignó no fue la crueldad de la escena, ni el sufrimiento del pueblo. El funcionario estaba sinceramente indignado por otra razón. ¿Para qué mostrarle a Europa un trabajo manual tan anticuado cuando los barcos de vapor ya casi habían reemplazado esa barbarie? Y a pesar de toda su sequedad burocrática, este ministro tenía absolutamente razón. Para ese momento, la atracción humana ya se estaba volviendo cosa del pasado. El artista no capturó el amanecer de la profesión, sino su verdadero final. A finales de los años 60 casi no quedaban Burlaks en el Volga. En los canales más complicados, lograron mantenerse un poco más. Y hubo casos aislados incluso en la década de 1920, es decir, los hombres con cuerdas al cuello seguían trabajando en los ríos incluso bajo el poder soviético. Hace menos de 100 años, al final de esa época, los Burlaks tuvieron que reconvertirse. Se convirtieron en fogoneros en esos mismos barcos de vapor que los desplazaron. Se fueron a construir ferrocarriles, se establecieron en las ciudades, en las nuevas fábricas y plantas. La persona que sabía trabajar duro en condiciones extremas, trabajar en un equipo duro y negociar sus condiciones contractuales resultó ser el candidato ideal para la industria. Y la experiencia de los Burlaks se convirtió en un boleto directo a la naciente clase obrera. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver hasta el final. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós a todos.